Le aprecio como siempre, como cada mes, a Sergio Zaragoza, la firma más importante de México Elige. Me toma esta llamada telefónica para hablar de los descubrimientos, los resultados de la encuesta de este organismo durante el mes de octubre. Sergio, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Te comento que efectivamente hicimos el levantamiento del 2 al 8 de noviembre Sí. A usuarios de la plataforma en Facebook mayores de 18 años de edad, la cual fue contestada esta encuesta por 21,889 personas en todo México. Sí. Hay resultados interesantes, entre ellos el tercer mes consecutivo donde el presidente López Obrador mantiene, esto es decir, tiene los mismos resultados de hace 2 meses. Hoy con una calificación de aprobación, un nivel de aprobación de 52.7% de los mexicanos que aprueban su gestión, siendo este número igual, prácticamente igual al 52.6% que sacó en el mes de septiembre y en el mes pasado de agosto. Entonces, de alguna forma, el presidente logra mantener su calificación y su aprobación, más no ha logrado crecer en la aprobación como estaba acostumbrado en meses pasados, pero tampoco a descender en la aprobación de su gestión ante los mexicanos. Sí, pero Sergio, ¿no hay una variante al cuestionar que si fuese hoy la consulta, pues por revocación de mandato, mayoritariamente la perdería el presidente? No, todavía no. El presidente solamente ha perdido en 2 meses lo que es 3 meses, lo que fue marzo, abril y mayo, la cuestión de lo que le llamamos la revocación de mandato o el índice de revocación de mandato. En esos meses estuvo por debajo del 50% en el índice de revocación de mandato. Hoy por hoy el presidente se mantiene por encima del 50%, teniendo en este mes 51.3% de probabilidad de que voten por él a favor en una consulta de revocación de mandato. Todavía entonces tiene la ventaja. La mitad más uno, vaya, la mitad más uno. 51.3, la mitad más uno, 45% de los mexicanos diría que renuncie, que no permanezca, y hay un 3.7% que está en la duda, pero 51.3% de los mexicanos votarían hoy por hoy a que el presidente permanezca en su puesto de elección. Y esto es mucho, Sergio, ¿no? Es decir, cualquiera diría, oye, ya tiene la mitad a favor, la mitad en contra, pero en los hechos sigue teniendo un gran apoyo. Es correcto. En los hechos el presidente sigue siendo un presidente apoyado. Nosotros hemos detectado a raíz de esta medición que tenemos haciéndola ya hace 2 años, sí, que el presidente trae un voto fuerte, un voto duro, de alrededor del 30% de las personas que contestan esta encuesta, donde de alguna forma prácticamente lo que haga el presidente, sea bueno o sea malo, es afectado por lo menos por un 30% de la población, que es la población que el presidente le habla todos los días en la mañanera, ¿no? Entonces, esto le asegura muchas cosas. Hay un 20% de un poco de personas que están un poquito indecidas, pero se conservan en esta muestra dentro de los que sí aprobarían la gestión por otros 3 años más. Bien, ahora también como lo sabemos en la medición de los principales problemas de los mexicanos, además de la economía, además de la salud, destaca ahora la corrupción. En este aspecto, ¿tuviste algún descubrimiento? Sí, en la corrupción hemos estado midiendo ya desde hace casi 6 meses, ya que es el tema principal y es un tema que llevó al gobierno, a López Obrador en su discurso tanto como candidato y hoy como presidente, que no es un tema que se ha dejado a menos, a raíz de que hubo un incremento en la percepción de la corrupción por ahí en el mes de julio. Nosotros decidimos medir si considera que en el gobierno de López Obrador hay o no hay corrupción. 64% de los mexicanos, o sea, 6 de cada 10, ¿sí?, consideran de que sí hay corrupción en el gobierno de López Obrador. 23.5 dice que no hay corrupción y 12.2 que no lo sabe. Este es uno de los descubrimientos mes a mes, cómo se ha sostenido este asunto del índice de la corrupción en el gobierno de López Obrador, donde tuvo su punto más bajo por ahí en el mes de hace 2 meses, pero se ha logrado sostener en estos índices de 6 de cada 10 mexicanos que presentan esto. Ahora, además de la percepción, sí, perdón, además de la percepción, en ese sentido ya se habla ya se le pone nombre y apellido a
a presuntos corruptos, Sergio? Es correcto. Dentro de la medición que hacemos mes a mes sobre la corrupción en el país, ponemos básicamente a prácticamente todo el gabinete legal y ampliado y los personajes que están cerca del gobierno de López Obrador. Se miden alrededor de casi 40 personas, sí. Y hoy por hoy los que ocupan los primerísimos lugares, uno de ellos es nuestra paisana Ana Gabriela Guevara, que 7 de cada 10 mexicanos la consideran como una persona que tiene algún tipo de corrupción, siendo totalmente. Cuando 7 de cada 10, 73% de los 73% de los entrevistados consideran que Ana Gabriela Guevara es una persona totalmente corrupta. 69.6% consideran que Manuel Bartlett es una persona totalmente corrupta. 62.6% que Octavio Romero de Pemex es una persona totalmente corrupta. El que todavía entra este mes en la medición, que el próximo mes ya por sus ocupaciones nuevas tendrá que salir de esta lista, es el hoy posible candidato en Sonora, Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Pública, que tiene 59.7% de percepción de corrupción, y en quinto lugar está Luis Antonio Ramírez del ISSSTE. Mientras que los que son que tienen mejor percepción son los dos secretarios de Marina y de Defensa, que están por debajo del 50% de percepción, el secretario de Hacienda, que está también en este nivel, Esteban Moctezuma de Educación y Hugo López-Gatell en ese sentido estricto. Bien, ahora corriendo el mes de noviembre, sin duda alguna la investigación del mes incluirá esta espera presidencial, Sergio Zaragoza, para fijar postura del gobierno ante los resultados electorales de los Estados Unidos, ¿sí? Porque pues algo que está en la mesa es qué tan benéfico o perjudicial será para el gobierno del presidente esa espera a la que está obligando, ¿no? Es correcto, no alcanzamos a medir este mes porque justamente iban terminando las elecciones norteamericanas, la percepción de los mexicanos en cuanto a la elección de Estados Unidos. Sí. Pero ya en el mes de noviembre alcanzaremos a medir esa percepción y también la opinión de los mexicanos con respecto a la negación hoy del presidente de felicitar al nuevo posible presidente electo de los Estados Unidos, en un sentido estricto diplomático complejo, porque al negarle esta felicitación, pues también está de alguna forma actuando en contrasentido de muchos jefes de Estado del mundo, incluyendo algunos que son muy afines a la 4T, como es el presidente Maduro y la presidenta de Cuba, que ya aceptaron incluso la derrota de Trump y el triunfo de Joe Biden. El presidente creo que tiene un detalle ahí. Hoy por hoy la ciudadanía, por ejemplo, en decisiones que ha tomado como la de los fideicomisos, medimos el asunto de esa decisión y pues prácticamente el 57% de los mexicanos no aprueban o están en desacuerdo con la desaparición de fideicomisos para desastres naturales, ciencia y tecnología. Entonces, hay ciertas cosas que el presidente hoy ya se está topando con pared, vaya. Sí, yo creo que la diferencia con Maduro o con Castro, pues es que no son amigos de Trump como sí lo es López Obrador, Sergio. Digo, ni hablar, ¿no? La cuestión es que, creo yo, una opinión muy personal en cuestiones de política exterior, no solamente valen las amistades, sino los intereses de los países. En este caso, yo creo que el presidente está poniendo un riesgo completo al país en muchas situaciones, porque luego tendrá que justificar ante el posible nuevo presidente de los Estados Unidos esta actitud. Sergio Zaragoza, director de México Elige, como siempre. Muchísimas gracias y pendientes, como siempre, también. Por esta maestro. Saludos. Hasta luego, saludos.